Vamos a arrancar entonces con la segunda parte de la presentación, siempre teniendo como referencia al texto de Romero y otros autores, corresponde a la unidad 1. Básicamente lo que voy a tratar es un concepto que a mi juicio es central y que es importante a los efectos de las evaluaciones, es un tema que debieran tener presente. Los autores en algún momento del texto dicen que la psicología cognitiva es una ciencia objetiva de la mente que intenta explicarla desde afuera. Bien, para mí son esa clase de afirmaciones que como sentencia tienen un sentido, pero bueno, hay que ir un paso más allá y comprender qué es lo que exactamente quieren decir. Entonces vamos a tratar de explicar, vamos a la próxima, si puede pasar. Bueno, para entender el sentido de la frase hay que ubicarla en el contexto. Entonces, vuelvo a un tema que ya lo había explicado antes, que es esta transición que hay entre tres momentos en la historia de la psicología. Primer momento uno, lo que podríamos llamar mentalismo clásico, que corresponde a lo que se ha dado a llamar psicología de conciencia e introspeccionismo. Después recordamos el momento 2 era el del conductismo y el tercer momento es el de la psicología cognitiva asociado a este concepto más amplio de cognitivismo. Entonces, bueno, recordemos cómo era el esquema explicativo para el introspeccionismo clásico. El objeto de estudio era la vida mental, y la vida mental alude a los estados de conciencia, sensaciones, imágenes, sentimientos, razón, volición y afecto, podríamos sintetizarlo de esa manera, etcétera, etcétera. Ese es el objeto de estudio, los estados de conciencia. La mente es igual a la conciencia y el objeto de estudio de la psicología es entonces la vida mental. ¿Y cuál es el método? Bueno, el método es la introspección. Y la introspección, ya hablamos antes de la introspección, es un acto de autoobservación interior. Es reflexionar acerca de los propios estados de conciencia. Ahora, como método tal como lo plantearon los introspeccionistas clásicos, en donde Titchener era uno de los autores más importantes, consistía en lo siguiente: el investigador entrenaba a los sujetos para que a través de un acto introspectivo sistematizado dieran cuenta de cómo es la naturaleza de esos estados mentales. Entonces el sujeto, por un acto de autoobservación, reportaba al observador externo, que sería el investigador, cómo son sus estados de conciencia, cómo es percibir algo, cómo es imaginar algo, cómo es cuando estoy imaginando algo, cuando estoy sintiendo algo, etcétera, etcétera. Bueno, no es el objetivo centrarnos con la naturaleza del método introspectivo, pero simplemente es útil señalar que en ese momento de la psicología hay un objeto de estudio que es la vida mental y hay un método que es eminentemente subjetivo, o está basado en el reporte de la propia persona, que es un acto introspectivo. Bueno, vamos al siguiente esquema. Arribamos entonces al tercer paradigma, que sería el paradigma cognitivista, que es una especie de síntesis entre los dos paradigmas anteriores, es decir, entre el introspeccionismo y el conductismo. Vamos a ver en qué sentido es esa síntesis. Ahora, antes de entrar en mayor detalle, lo que vamos a señalar es que el paradigma cognitivista, que acá lo expresamos como mentalismo cognitivista, o como dicen algunos autores, la nueva ciencia de la mente, lo que sostiene es la necesidad de invocar un nivel de estados internos en donde incluimos estructuras, procesos, representaciones, estados, propiedades mentales, etc., que es necesario postular para hacer inteligible la relación entre los estímulos y las respuestas. Sin invocar la existencia de ese nivel,
tendríamos una explicación que carece de un elemento básico. Ahora, una diferencia importante que hay que empezar a destacar entre este paradigma, el nuevo mentalismo, versus el anterior, que es el introspeccionismo y el de la psicología de conciencia, es que para el cognitivismo este nivel de estados internos es de carácter eminentemente inconsciente, es decir, o se trataría de invocar estructuras, procesos, mecanismos, como dije recién, pero que en sí mismos son inaccesibles a la conciencia y por ende no podrían ser objetos introspeccionables. Entonces acá tenemos una primera distinción entre el paradigma cognitivo, el mentalismo, el paradigma cognitivo y el introspeccionismo. La distinción es que los dos invocan, ¿qué lo tienen en común? Los dos invocan que existe un nivel mental. Ahora, lo diferente es que para el introspeccionismo ese nivel mental es accesible en forma introspectiva, en forma consciente, mientras que el mentalismo que postula la psicología cognitiva es de carácter evidentemente inconsciente. Entonces avancemos a la próxima para repasar algunos conceptos que, por supuesto, que lo conocen mejor de otros contextos, como puede ser el contexto del psicoanálisis. Recordarán la metáfora del iceberg, que Freud la toma prestada de un psicólogo anterior, de Fechner, que postula que la mayor parte del psiquismo es de carácter inconsciente y que lo que emergería es apenas una porción que correspondería a la conciencia. Entonces la metáfora del iceberg, bueno, es una metáfora muy pregnante que pone en manifiesto que la mayor parte de la mente es de carácter inconsciente. Ahora, por supuesto, el concepto de inconsciente tiene múltiples significados en diferentes ámbitos de la psicología, en el psicoanálisis, en la psicología piagetiana, en la psicología cognitiva. Además, el concepto de inconsciente también tiene un significado anterior a Freud, pero bueno, no nos vamos a detener en la epistemología del concepto, porque eso quedará para otra materia. Vamos a la siguiente. Bien. Bueno, acá tenemos tres versiones. La versión sobre el inconsciente, la freudiana, en donde el nivel inconsciente correspondería al ello más el inconsciente reprimido. Por supuesto no me voy a meter en ese tema porque desborda lo que podemos plantear en esta materia. Después tenemos la versión del inconsciente cognitivo piagetiano, en donde lo que postula Piaget es la existencia de estructuras de carácter inconsciente, como los esquemas sensoromotores, las estructuras operatorias, de las operaciones concretas, de las operaciones formales, etc. Esto lo viene en epistemología genética. Y por último, la psicología cognitiva invoca la existencia de un inconsciente cognitivo de carácter computacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se trataría de la existencia de mecanismos, de operaciones que se aplican sobre representaciones. Para aplicar esta idea de cómputos que se aplican sobre las representaciones, yo suelo referir un ejemplo simple, por todos conocidos, que podríamos conceptualizar como el cut, copy, paste, cortar, copiar y pegar. Entonces, cuando los empiristas intentaban explicar cómo se forman las ideas complejas a partir de las ideas simples, lo que decían, por ejemplo, recuerdo a Hume, que ponía el ejemplo de cómo formamos la imagen de un centauro a partir de la imagen de un hombre y de un caballo. Entonces lo que decía es, bueno, tenemos la representación del hombre, por supuesto desde el punto de vista corporal, ¿no? Tenemos la representación de un caballo y bueno, ¿qué hacemos? Y cortamos a la representación, sería la metáfora, ¿no? Cortamos una parte de la representación visual del caballo y cortamos una parte de la representación visual del hombre y con eso conformamos la idea compleja. Entonces, ahí fíjense que lo que estaría haciendo la mente es aplicando operaciones, insisto, cortar, copiar y pegar, ensamblar una nueva representación sobre la base de representaciones anteriores.
Ahora, nosotros no somos conscientes de los mecanismos que llevamos a cabo cuando realizamos este tipo de actividades. Esto es lo que postularía, lo que postula la psicología cognitiva cuando habla de esa especie de inconsciente computacional. Lo voy a explicar después con el tema del lenguaje, pero pasemos a la próxima. Bueno, vamos entonces al punto de aquella afirmación de la cual partimos y a la que debemos dar un cabal significado. La idea de que la psicología cognitiva es una ciencia objetiva de la mente, pero que la explica desde afuera. ¿Qué nos dice este diagrama, que parece muy complicado, pero en realidad es bastante simple? Bueno, lo que nos dice es que este nivel de representaciones internas, o mejor dicho, para conocer este nivel de representaciones internas, la introspección no es un camino, es como que es un camino que nos está vedado, por la imposibilidad de acceder a los procesos, las estructuras, procesos, estados y propiedades mentales subyacentes que forman parte del inconsciente computacional. Dejé el tema de la conciencia con un signo de interrogación, pues es un problema de la psicología cognitiva que convendría tratar en otro momento, pero digamos que en términos de esta metáfora del inconsciente cognitivo, ese es el nivel de estudio que postula la psicología cognitiva, el inconsciente computacional. Bueno, ¿cuál es el rol del investigador? El rol del investigador ahora pasa a ser, primero, el de un observador de los estímulos y de las respuestas, y en esto se parece al conductismo, pero con el agregado de que ahora este observador externo postula, pretende indicar eso, postula un conjunto de estructuras, procesos, estados y propiedades mentales que no son directamente observables, pero que los postula a modo de construcciones hipotéticas. Por hipótesis se dice, se sostiene, se supone que deberían existir determinadas estructuras, procesos o mecanismos, lo que fuera, porque si no, no sería inteligible que las personas hagamos lo que hacemos. En otros términos, las personas tenemos conductas, pero para explicar cómo es posible que tengamos esas conductas es necesario invocar ese tipo de construcciones hipotéticas. Vamos a poner un ejemplo muy simple, porque en los ejemplos simples siempre se esconden las claves bueno, en este caso de la complejidad de lo que se quiere explicar. Pongamos el ejemplo del lenguaje, de la emisión del lenguaje, la producción del lenguaje. Yo en este momento estoy hablando, ustedes están escuchando. Bueno, ahora, yo cuando hablo y digo todo lo que estoy diciendo, por supuesto estoy pensando en el contenido de lo que quiero transmitir, pero lo que no puedo estar pensando es en el nivel de detalle de cada una de las palabras que utilizo para transmitir la idea. Vuelvo, imagínense, yo acabo de decir, no estoy pensando en el nivel de detalle, entonces yo no estoy pensando en la palabra no, después la palabra estoy, después la palabra pensando. Imagínense si cuando yo transmito esta idea tuviera que pensar en cada uno de los elementos, son las palabras que digamos transmiten la idea a nivel de la frase, no podría hacerlo. Entonces me decía, bueno, ¿cómo hace la mente? ¿Cómo hace la mente para cuando la persona habla? Yo podría decir, metafóricamente hablando, que yo tengo una idea comunicacional, tengo un concepto de lo que quiero transmitir, y pareciera ser, y esto insisto, tómenlo como una metáfora, pero no es tan metáfora, en fin, pareciera ser que yo delegara en ese inconsciente computacional la tarea del armado de la frase. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a diseccionarlo un poco más. En primer lugar, todas las palabras que yo utilicé para ensamblar la frase que transmite una idea son palabras que tengo que tener almacenadas en alguna parte, en alguna porción de la memoria,
están almacenadas esas palabras. Bueno, los psicólogos cognitivos dicen, es necesario postular que existe un léxico mental. ¿Qué es un léxico mental? Bueno, es un subsistema de la memoria donde están almacenadas las palabras que el hablante conoce. ¿Y qué es lo que está almacenado? Bueno, lo que está almacenado es la imagen acústica, es decir, el sonido de esas palabras y el significado, es decir, el concepto o la red de conceptos con las que se conecta esa imagen acústica. Entonces, la noción de signo, de lingüístico, de Saussure, lo han visto en alguna otra materia. Y además también, si soy un sujeto adulto que sé leer y escribir, bueno, también está el grafema, es decir, digamos, la representación pictórica, por llamarlo de alguna manera, o icónica de esa palabra. Ahora, ¿alguien vio alguna vez ese léxico mental? ¿Podemos abrir el cerebro para observarlo? Introspectivamente, ¿podemos hacer un viaje al interior de nuestra memoria para acceder a dónde está ese léxico? No, eso es un inobservable. En sí mismo es un inobservable. Ahora, si yo no postulo que existe un léxico mental, no se entiende cómo las personas hablan. Ahora, ¿yo qué es lo que observo? El observador, ¿qué es lo que literalmente observa? Observa, bueno, en este caso respuestas, la persona, o bueno, estímulo, le pregunto algo, le preguntamos algo a alguien y la persona responde y verbalmente. ¿Qué es responder verbalmente? Digamos, ensambla una serie de sonidos que son las palabras que tienen un significado, y entonces el investigador lo que se ve en la necesidad de postular la existencia de una construcción hipotética, esto lo ven en el texto de Débora Aurel, un constructo hipotético, para dar cuenta de la naturaleza de ese acto conductual, que sería un diálogo donde alguien pregunta y alguien responde. Bueno, entonces para concluir y darle un cierre a esta explicación, volvamos al significado de la afirmación de la cual partimos, que decía que la psicología cognitiva es una ciencia objetiva de la mente que la explica desde afuera. Bueno, para entender esto hay que comparar inevitablemente a la psicología cognitiva con la psicología de conciencia asociada al introspeccionismo y con el conductismo. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Entonces, ¿en qué se parece a la psicología de conciencia? ¿En qué están de acuerdo ambos paradigmas? En que existe la mente. Por eso son dos versiones de las explicaciones mentalistas. ¿Pero en qué se diferencian? Bueno, en dos aspectos. En la naturaleza de esa mente, que para el introspeccionismo es la conciencia, mientras que para la psicología cognitiva es de carácter inconsciente, es el consciente cognitivo computacional. Y además se diferencian en otro aspecto, que es en el método. En la psicología de conciencia está asociado al introspeccionismo, que es un método subjetivo, mientras que la psicología cognitiva pretende que todos los métodos deben ser de carácter objetivo. En eso se parece al conductismo, o sea, el investigador, el cognitivista, acepta esta idea de hacer una ciencia objetiva. Ahora, lo que no está de acuerdo es que, a diferencia del conductismo, la psicología cognitiva postula ese nivel mental, más allá del carácter con el que lo entiende, que es el inconsciente computacional, etc. Ahora, desde el punto de vista metodológico y epistemológico, ¿cómo es la relación con este nivel? Si no se puede observar directamente, ¿por qué la postularíamos? Bueno, el psicólogo cognitivo postula este nivel como una construcción hipotética. Entonces, lo que decía yo recién por ejemplo, del léxico mental. El léxico mental es una construcción hipotética que debemos invocar, porque si no, no es inteligible, no serían inteligibles las conductas. Entonces, en eso es lo que lo diferencia del conductismo. Entonces, ahora ya cerrando, después doy un último ejemplo. Diríamos entonces que
ciencia objetiva de la mente se diferencia de una ciencia subjetiva de la mente, del introspeccionismo. Y ciencia objetiva de la mente lo diferencia del conductismo, que es una ciencia objetiva, pero no de la mente, sino de la conducta. Y una última digresión. Probablemente alguno de ustedes recuerde haber escuchado o haber leído que hace poco tiempo encontraron, un grupo de físicos encontraron lo que han llamado la partícula de Dios. No sé si alguien lo recuerda, bueno, ahí me dicen que sí, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto de la partícula de Dios? Por supuesto yo no voy a entrar en cuestiones de física teórica porque es un ámbito que desconozco, pero quiero transmitir la idea porque viene al caso. La partícula de Dios es una partícula subatómica que se suponía que existía porque un físico teórico la había postulado hace algunas décadas. Ahora, se suponía que existía, pero no había ninguna prueba empírica de que la partícula existía. Entonces, lo que se hizo en un experimento de escala monumental, con un colisionador de partículas, que son dispositivos que someten a las partículas a niveles de velocidad altísima. Entonces cuando las partículas chocan se desintegran y producen efectos. Entonces lo que postulaba la teoría es que si existía esa partícula, llamada la partícula de Dios, que tiene un nombre técnico, no vamos a entrar en esos detalles, lo que se sostenía es que si existiera esa partícula, entonces cuando se haga un experimento en un colisionador de partículas con determinadas características, iba a pasar tal cosa. O sea, dados ciertos estímulos, partículas puestas a colisionar a determinadas velocidades, se iban a observar determinado tipo de sucesos físicos. Y si ocurría eso, eso era una prueba de que tenía que existir ese nivel hipotético en donde se planteaba la existencia de esa partícula subatómica. Ahora, por supuesto uno preguntará, ¿pero alguien la vio? ¿Alguien la fotografió? ¿Alguien tiene un telescopio de una potencia extraordinaria que permita verla? No se puede ver. El nivel de las partículas subatómicas es un nivel inaccesible a ningún tipo de observación, ni directa ni mediada por ningún instrumento. Ahora, nadie la pudo ver, pero sin embargo se supone que tiene que existir, porque si no existiera esa partícula no se habría observado respuestas, lo que se observó cuando se creó este dispositivo del colisionador de partículas. Y esto no es algo nuevo, privativo de la psicología cognitiva ni de la física en particular, sino esto es el método hipotético deductivo. En última instancia es método hipotético deductivo, es decir, formulamos hipótesis, elaboramos construcciones hipotéticas y vemos qué pasa. Si lo que pasa es compatible con lo que se teorizó, tenemos algún argumento para sostener la verosimilitud de la existencia de esas construcciones hipotéticas. Por supuesto eso quedará referéndum de lo que observemos, de los experimentos que se hagan, de los resultados de los experimentos, etc. Y bueno, ese es el juego que al que pretende jugar, metafóricamente hablando, la psicología cognitiva. Y bueno, ahora sí creo que con este ejemplo adicional daríamos por cerrado la explicación. Si hay alguna pregunta, bueno, la respondemos.